los nazis en la Argentina, un gran tema. Estuvieron en Bariloche, ¿cuántos? Estuvo Hitler, fueron otros. ¿Qué hay de mito, qué hay de leyenda, qué hay de cierto en todo esto? En instantes Abel Basti nos cuenta. Él es escritor, historiador, pero veamos el informe. Es una buena pregunta, Abel. ¿Cómo te va? Leo Montero te saluda. ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. ¿Cómo va? Buenas noches. Ante la pregunta del mito, siento que hay mucho habría, parecería, hubiera estado, y no hay nada que corrobore, acá estuvo Hitler. ¿Estoy en lo cierto o estoy errado? Bueno, eso por parte de las personas que lo comentan. En mi caso, no hablo en potencial, ¿no? Yo en mis libros y en mis trabajos lo hablé en potencial cuando no estaba convencido. Ahora que estoy convencido, lo hablo con firmeza y con seguridad. ¿Y tu convencimiento entonces data de que efectivamente Hitler vivió en Bariloche? Sí, yo comencé con esta investigación hace 20 años y hace 20 años esto era una risa, digamos. Nadie podía ver una cosa así. En estos 20 años hubo varias cuestiones que ocurrieron. Se desclasificaron muchos documentos de los servicios de inteligencia. Se descartaron que los restos que se suponían que eran de Hitler guardados en Moscú fueran de Hitler. Y a su vez comenzaron a aparecer testimonios importantes, ¿no? El último que yo publiqué es de un teniente coronel, el teniente coronel Julio Hale, quien poco antes de morir confesó que había tenido una misión secreta llevándole documentación a Adolf Hitler en Bariloche en el año 1953. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Si verdaderamente fue así, después de la locura que hizo este hombre con la humanidad, tener este final real según los documentos que vos recolectaste de que hayan llegado a Bariloche. Yo había visto un documental o leí un libro, no me acuerdo cuál de las dos, o las dos cosas, de las similitudes que tenía Bariloche por la nieve y el frío con Alemania en sus inviernos, y que quizá por eso y por estar muy lejano a Europa era uno de los lugares elegidos y demás. Si se comprueba como vos has comprobado y demás, ¿qué logística y qué top secret manejaron por tantos años como para que, no sé, vos me estás contando esto, pero no hay una foto, no hay un video de la época, no hay nada que diga, ¿qué tal, Adolf? ¿Cómo le va? A eso me refiero. Sí, hay fotos y hay más pruebas. Sí, hay mucho más. Pero lo que pasa es que hay que relajarse un poco con respecto a la historia oficial. Cuando digo relajarse, es romper con lo que uno aprendió, desconstructurar esa visión que tenemos histórica a través de los libros, del colegio, de la universidad, etcétera, y plantear una historia completamente diferente. Si no, no se comprende lo de Hitler. Es imposible. Bueno, no se comprende nada. Salido. O sea, pero además pensar que Hitler podía haber salido de Berlín en llamas, en solitario, como Superman, haber superado el cerco soviético, haber cruzado el Atlántico, haber llegado a la Patagonia y haber vivido tranquilamente en la Argentina, no se puede comprender si uno se basa en la historia oficial, que dice que había buenos, que eran los aliados, que había malos, que eran los nazis, que ganaron los buenos y que el nazismo se acabó en 1945 porque Hitler se suicidó y se impuso un nuevo orden con los aliados como la parte buena de la historia. Entonces, con esa visión clásica no se puede comprender. Ajá. ¿Y todo lo demás? ¿Y cuál es el reseteo que te...? A ver, vamos a hacerlo juntos entonces. Bien, hagamos un reseteo. Todo eso que leímos... No, y además saquemos esta cosa de qué locura que haya venido hasta acá. Sí, podría haber venido tranquilamente, podría haber vivido tranquilamente. ¿Cuál es la otra parte del lado B que tenemos que mirar? Bueno, la parte diferente es que hacia el final de la guerra ya se estaba planificando el mundo de posguerra. El mundo de posguerra, que efectivamente se concretó, fue el enfrentamiento o llamado Guerra Fría entre el mundo comunista y el mundo capitalista. Como esto se veía venir mucho antes, inclusive Hitler habló varias veces de esa nueva etapa, lo que pasó fue que hubo un acuerdo entre los norteamericanos y los nazis. No porque lo diga yo, sino porque simplemente hoy está muy comprobado la gran transferencia de nazis que salen hacia Estados Unidos. Se presentó siempre el tema de von Braun, el científico, porque esta era, digamos, lo más amigable para el pueblo norteamericano, los científicos. Pero en realidad, además de los científicos, fueron hacia Estados Unidos los expertos en guerra bacteriológica, los expertos en guerra química, en misilística,
una gran cantidad de militares que se integraron a las Fuerzas Armadas norteamericanas, como los Boinas Verdes, por ejemplo. En sus legajos, si uno los ve en Estados Unidos, están con los uniformes de las SS, estos alemanes que pasaron a depender de Washington. Todo el servicio de inteligencia nazi que estaba en Oriente, que espiaba a los soviéticos, pasó a depender de Estados Unidos. Entonces ahí se transformó el mundo, se conformó un nuevo mundo donde los nazis eran aliados naturales de los norteamericanos. ¿Por qué eran aliados naturales? Porque eran anticomunistas. ¿Y quién más era anticomunista? El Vaticano, la Iglesia, no solo la Iglesia Católica, otras iglesias. Entonces todas esas patas se unieron, se aliaron para luchar contra los soviéticos. Y obviamente que los nazis podían salir dentro de este pacto de inmunidad y ¿por qué no iba a salir el jefe? Claro. Y salían todos. Sí, de hecho, corregime si me equivoco, había otros laderos de Hitler que sí estaba como mucho más confirmado y sin ninguna duda que hubiesen desembarcado en Bariloche, por un lado. Y por el otro lado, que Goebbels, que era, ¿no?, su agente de prensa, es el que dio a conocer muchas otras cosas de Hitler que al final no fueron. Con lo cual, se suicidó, blin, 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 al final no se suicidó nada. No sería descabellado, siendo que habían dicho cosas como que era vegetariano y no lo era, o algunas otras más que leí y vos me podés aportar mejor. No, lo que pasa es que este no es un tema de creencias, esto no es religión donde uno cree, o es filosofía donde uno cree. Esto es una cuestión de pruebas. Claro. Esto es una cuestión de documentación, de fotos, de testimonios, de hechos concretos. O sea, claro, hoy sabemos que miles de nazis, miles, no cientos, miles de nazis salieron hacia América. Y no salieron de un día para el otro, comenzaron a salir en 1945 los principales, en submarinos, pero la migración fue tan grande, tan gigantesca, que duró varios años, hasta los 50. Y no contemplaba solamente la salida, contemplaba los documentos nuevos, el transporte, la recepción, el trabajo en el nuevo mundo. Y no fueron solamente hombres, fueron empresas gigantescas. Todas las empresas del Tercer Reich no murieron cuando terminó la guerra, no se acabó en 1945. Todo el capital fue transferido a América a través de estas grandes empresas. Estamos hablando de químicas, de laboratorios, de empresas de acero, de armas. Todas esas empresas habitaron en América. ¿Y quiénes eran su mano de obra? Eran precisamente los alemanes que se transferían. En esas empresas vamos a encontrar oficiales, grandes, que encontraron un nuevo trabajo en América con esas empresas que también habían sido transferidas. Todo esto en acuerdo con los norteamericanos porque eran socios comerciales. O sea, empresas alemanas.